En principio, buen día, les diría. Me estoy sumando un poquito más tarde. Ahora luego les vamos a contar también el motivo. Pero antes queremos compartir la charla que teníamos programada con nuestra invitada, que ya está aquí en el estudio, Henry Chiroyola, a partir de la temática que venimos abordando desde hace un tiempo, particularmente en estas últimas semanas, con lo que fue ese comunicado de los oratorios salesianos que llamaban la atención, hacían una especie de grito respecto de la realidad que se está viviendo en distintos sectores de nuestra ciudad, particularmente con los y las jóvenes, y la necesidad de que el Estado espabile, ¿no? De alguna manera, y las autoridades de donde corresponda, incluso la comunidad, respecto de cómo se van naturalizando algunas situaciones. Y en sintonía con ese planteo hubo una expresión reciente del Consejo Local de Niñez y Adolescencia de nuestra ciudad. Por eso está aquí Alba Picardi, que es integrante del Consejo, es psicóloga y es también decana del Departamento de Psicología de la UNISAL, y charlaremos un rato al respecto. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, ahí hay como dos hechos de los últimos tiempos, que son el del joven que fue baleado y que pudo salvar su vida con suerte y atención médica, y la nena de 12 años también que resultó intoxicada en un contexto donde hay una situación de adultos que todavía está investigando la justicia, ¿no? Como dos síntomas de una realidad que ustedes plantean allí en términos de una crueldad, de un tejido social que se resquebraja y de una vulnerabilidad que ha llegado a límites impensados. ¿Puedes describir un poco más ese diagnóstico, de qué manera se va nutriendo al momento de intercambiar con las distintas organizaciones y expresiones que se reúnen en el Consejo? Bueno, justamente tiene que ver con eso, ¿sí? Nosotros como Consejo Local tenemos, además del trabajo en comisiones, asambleas mensuales donde muchas veces recibimos las inquietudes de organizaciones barriales o de lugares que trabajan en territorio con niños y adolescentes y que nos hacen distintos planteos. En el último tiempo, ya desde hace bastante tiempo, te diré, desde el año pasado sobre todo, venimos como recibiendo muchas consultas o muchas preguntas respecto de qué podemos hacer con esto que está en aumento, qué podemos hacer con esta vulneración que está pasando en tal lugar. Y se hace muy marcada en particular la preocupación que hay en los barrios con el tema de los consumos problemáticos a muy temprana edad, en chicos cada vez más tempranos. Y algo que se suma en este último tiempo es, bueno, frente a la crisis socioeconómica que estamos pasando, aparece también la utilización de los pibes como una forma de algo más dentro de la cadena de comercialización y venta de drogas y demás, ¿no? Lo que por ahí los chicos de los oratorios y de los pibes de Don Bosco en su momento pusieron en su comunicado como algo de los soldaditos, lo que algunos llaman soldaditos, que entendemos que no es la estructura organizacional que hay en otros lugares, ¿no? Por supuesto, pero preocupa esta utilización de los pibes para lo que es la venta o al menos son parte de algo que no debieran estar siendo parte, ¿no? Tal vez de una manera, afortunadamente, no tan organizada como en otros lugares del conurbano, pero bueno, de una manera que nos empieza a preocupar porque no era algo que pasaba. Y bueno, y en el medio aparecen todas las cuestiones que también nosotros venimos mencionando desde hace tiempo, que tienen que ver con situaciones de dificultades en el acceso a la salud, dificultades en el acceso a lo que es la seguridad alimenticia, que es una preocupación que, bueno, de hecho el municipio la tiene también y por eso hace poco ha lanzado un programa para trabajar al respecto, que bienvenido sea, por supuesto, pero estamos hablando de muchas familias en unas carencias de cuestiones básicas que cada vez son más. Y esto repercute directamente en niños, niñas y adolescentes. Nosotros no queremos escindirlo, por supuesto, no podemos escindirlo de que cuando recibimos a un niño que no está pudiendo, no está bien nutrido, lo que hablábamos recién, ¿no? Cuando está comiendo mal, no es que el niño come mal y la familia come bien. Obviamente que su núcleo familiar está en la misma situación, ¿no? Pero bueno, puntualmente hay una responsabilidad del Estado y de la sociedad toda en
activar la mayor cantidad de recursos posibles cuando los que son afectados son los niños en sus derechos. Y esto es algo que en el comunicado también lo decíamos, no tiene que ver con una cuestión de buenas intenciones o de alguna disposición ética que uno pueda tener porque le parece que los niños son el futuro, estas cosas muy lindas que a veces se dicen, sino que tiene que ver con una responsabilidad legal que asume el Estado cuando se adhiere a la Convención de los Derechos del Niño y esto toma forma de, digamos, peso constitucional, con lo cual realmente hay una responsabilidad por ver qué se va a hacer con esto que está pasando y que no somos ajenos, que cada vez está peor. Claro, y no es la primera crisis, ¿no? Obviamente. Totalmente. Pero ¿hay algunas particularidades que detecten del contexto actual? Obviamente lo del narco no es Rosario, pero siempre es un poquito más que ayer, ¿no? En cuanto a las problemáticas que se fueron denunciando. Pero luego pienso en las tecnologías, la cuestión de la financiarización, ¿no? Que hablábamos ayer también en otra entrevista, desde el punto de vista de la conformación también de la persona, ¿no? Plantea otras subjetividades y demás. ¿Eso se palpa también en la realidad a nivel local? Sí, totalmente. A ver, hay una cuestión que nosotros, que ya hace tiempo que estamos en el Consejo Local, venimos viendo que toda crisis económica repercuta directamente en distintas áreas, ¿no? A diferencia de otros momentos, en este momento realmente se han cerrado programas de nación que eran totalmente necesarios para la protección de las infancias y las adolescencias, y hay cuestiones que las ha podido tomar el gobierno provincial, otras que ha podido asumir el gobierno municipal, pero claramente no alcanza frente a un Estado que ha tomado la decisión de retirarse. Desde muchas áreas. Nosotros, como Consejo Local, no solamente vemos la cuestión más de lo básico, digamos, de lo alimenticio, como decíamos recién, sino que también vemos cuestiones que tienen que ver con esto, con el acceso a las tecnologías, a la educación, a la salud. Y bueno, cuando hay un Estado que se va corriendo de algunas responsabilidades, claramente esto va generando esto que decíamos, ¿no? El tejido se empieza a fragmentar, se empieza a romper. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a mirarse para adentro, ¿no? Decimos la salida siempre es colectiva, pero en realidad lo primero que aparece como una cuestión media defensiva es el encerrarse o ensimismarse. Y bueno, y empieza a haber cada vez más situaciones de distintas áreas que uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para atajar todo lo que está pasando? Porque tiene que ver con que hay adultos también sobreocupados tratando de salir adelante, con lo cual la mirada en los niños es cada vez menor. Con padres que por ahí tienen que restringir tiempo de estar con sus hijos porque no alcanza la posibilidad, el tiempo, ¿no? Y bueno, y con también adultos que empiezan a estar menos disponibles, inclusive desde lo institucional. La situación de los docentes no es algo para no tener en cuenta, ¿no? Claramente los cuidadores, quienes son también referentes importantes en la vida de los chicos, hoy están también muy, muy avasallados. Lo que pasa con discapacidad, que también ahí tenemos un universo de niños y niñas que están siendo también vulnerados en sus derechos y que son a veces cosas que son incluso hasta más difíciles de suplir que la falta de un abrigo o de un alimento, ¿no? Porque hay cuestiones de tratamientos y de acceso a cuestiones que son como mucho más complejas de que se puede resolver desde lo social. Sí, notamos la característica que hoy vemos y que el otro día nos reuníamos varios referentes de distintas mesas y decíamos la característica puntual pareciera ser algo muy loco en esta época de la hiperconexión, es la soledad. Claro. El aislamiento está cada vez más presente, cada vez más dificultad en generar un entramado social que sostenga. Pero eso es propio de la propuesta de estas tecnologías, de las plataformas, digamos, o qué es lo que va conformando esa soledad, que la pienso también en función a otra de las aristas que golpean fuerte en las juventudes, que es la salud mental, ¿no? Totalmente. Salud mental, suicidios, también como otros ejes sobre los cuales se está llamando la atención. Totalmente. Bueno, sí, tiene que ver con eso, ¿no? Porque es algo... En salud mental, el tema de todo lo que tiene que ver con redes en adolescentes y en niños, sobre todo, es algo que se está evaluando muchísimo porque empezamos a plantearnos primero que es algo que lleva tiempo, pero que es relativamente nuevo como para poder evaluar algunas situaciones, pero sí se está planteando esto de, bueno,
¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál sería la indicación que tenemos que dar quienes trabajamos en salud respecto a este tema, ¿no? Porque vamos como pasando en una cuestión media pendular desde que se use para todo hasta que no se use para nada. Que el otro día trabajando con unos adolescentes en la escuela donde los chicos van, les prohibieron el celular y el uso de tecnologías dentro de las aulas y dentro de la escuela en general. Y el planteo era, bueno, la fundamentación que dan tiene que ver con esto de que tenemos que aprender a hacer un buen uso de esto. ¿Y cómo aprenderíamos si la consigna es no usarlo? Que es muy interesante el planteo que hacen, ¿no? Porque en realidad, y los que trabajamos por ahí más cercano a los pibes, el planteo siempre es, bueno, esto está, no lo podemos hacer desaparecer. O sea, yo puedo decir, acá no se usa, listo, sacalo, no lo traigas. Bueno, ¿y eso en qué contribuye a que este chico esté aprendiendo cuál es el uso adecuado que tiene que hacer de eso? Que lo va a seguir teniendo y va a estar cada vez más presente en nuestras vidas. A nivel universitario aparece mucho el tema de qué hacemos con la IA, por ejemplo, También, ¿no? También, que es claro. todo un tema. Y uno dice, bueno, negarlo no es nunca la alternativa. Negarlo suele ser una cuestión defensiva muy inicial, pero después hay que ver qué hacemos con esto, cómo lo incorporamos, porque esto está y va a seguir. Entonces, en principio sí vemos que este uso indiscriminado que se hace en las redes sí es real, que está dejando, contrario a lo que pareciera, en aislamiento y en soledad a muchos pibes. Y eso es algo que hay que empezar a manejar y a controlar. Y expuestos a mil situaciones peligrosas. Claro, ayer en la nota que hacíamos era a partir de un texto de Lucy Caballero que hablaba de lo de la financiarización, de cómo había impactado en los jóvenes, pero lo cruzaba también con, dentro del desmantelamiento de las políticas de cuidados, el ataque a la ESI, ¿no? Claro. Que ahí, ¿qué es lo que se pierde? Digamos, ¿qué posibilidades habilitaba o habilita todavía lo que queda de la ESI para discutir estos temas? Totalmente, porque la ESI tenía una riqueza en cuanto a que era transversal, ¿sí? No es que era la típica charla, que muchas escuelas lo tomaron así, la típica charla que había antes de el médico o la enfermera hablando de protección frente a enfermedades de transmisión sexual o frente al embarazo. Era mucho más amplio, es mucho más amplio, porque en algunos lugares todavía se sigue usando muy bien, y sigue estando vigente, ¿no? Y tiene que ver justamente con el aprendizaje de las formas adecuadas de vinculación, ¿sí? Lo que favorecía a la ESE era trabajar la convivencia, trabajar la conexión, trabajar los vínculos, el tipo de vínculo que se tienen, cómo solucionamos los conflictos, frente a una mirada mucho más mercantilista que empieza a aparecer ahora y que nosotros escuchamos mucho, que tiene que ver con esto de hablar de la gestión. Claro. ¿No? Nosotros hablamos de, bueno, cómo maduramos las emociones y los vínculos, cómo hacemos para que los pibes puedan madurar afectivamente y poder tomar decisiones asertivas respecto de cómo se vinculan con los demás, y frente a eso tenemos la propuesta de gestionar las emociones, que es cómo hacemos para que si estoy enojado no salga, qué hago con la tristeza, que no me conflictúe a la hora de generar, de seguir de alguna manera produciendo, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con que las personas, porque desde algunas miradas, ¿cómo se ve la salud mental? Bueno, las personas que están enfermas pierden posibilidad de producción, ¿no? Que por supuesto que es importante, la producción personal, ni hablar que es importante, pero está mirado desde otro lugar esto. Entonces, el enfoque es, bueno, ¿cómo hacemos para que esto que le está pasando a la persona no lo complique a la hora de seguir así, funcionando, claro, ¿no? Y en realidad la ESI facilitaba otras cuestiones, no gestionar solamente. Porque, por ¿no? ejemplo, si es que lo hacen, obviamente supongo que habrá quienes sí, quienes no tienen la posibilidad, ¿cómo construyen futuro, su proyección, los pibes y pibas? ¿Qué necesitan? Bueno, en principio necesitan tener la expectativa de que el futuro es posible, ¿no? Contra toda la cuestión más evolutiva, que en realidad todos lo hemos pasado, los adolescentes viven en el hoy. Y obviamente que pensar en el futuro no es algo que el adolescente tenga como flor de piel, no es lo natural, digamos. Así como lo natural del niño es el juego y no el trabajo, lo natural del adolescente es vivir hoy y pensar que todo lo que pasa hoy es lo que importa y el mañana no lo puede ni pensar, ¿no? Ahora, cuando se empiezan a proyectar, a través de justamente ir encontrando cosas que le gustan, cosas que pueden experimentar, cosas en las que son buenos, en las que sienten que pueden hacer algo significativo, bueno, eso implica poder tener esa
expectativa o esa mirada desde los adultos que se las presentan. Ujú. Y hoy lo que están viendo los pibes es gente desesperanzada que te dice no se puede vivir acá, que te dice, antes decíamos, una persona podía decir, bueno, vos esforzate, trabajá, que te va a ir bien, y hoy eso es algo que uno le Ni siquiera así, sigue, ¿no? claro, hoy uno se lo sigue diciendo a sus hijos porque es el camino que conocemos y el que entendemos que hay que transitar, pero sabemos que eso no garantiza que a alguien le vaya a ir bien. De hecho, hay un montón de gente que trabaja un montón y que se esfuerza y aún con un trabajo estable y en blanco gana 700.000 pesos con suerte. ¿Y ahí qué le decís? Y ahí es donde empieza la desesperación del pibe, ¿no? Del chico que dice, bueno, pero me estoy proyectando ¿a qué? ¿Cómo sería esto? Bueno, ahí es lo complejo de que, digamos, que los adultos tenemos incorporados y el adolescente no, que tiene que ver con la temporalidad. Ujú. Nosotros, el pibe vive en el hoy y dice, hoy esto que me estás proponiendo no sirve. Y nosotros, que ya hemos pasado otras cuestiones, sabemos que hay cosas que hoy son de esta manera y si de alguna manera, en términos políticos, a veces hablamos de la militancia, ¿no? Si se militan de alguna forma, se pueden generar cambios en eso, ¿no? Que no tengo que pensar que entonces como hoy es así, siempre va a ser de la misma manera. Esa cuestión de poder pensar que los proyectos también se construyen y que llevan trabajo es algo que le tenemos que transmitir a los pibes para que también puedan proyectar. Ujú. Y ahí hablabas de nosotros, de una comunidad. Ustedes puntean algunos aspectos que habría que revisar inmediatamente en este contexto, lo que la propuesta del comunicado del Consejo. Sí. Por ejemplo, políticas públicas territoriales, articulación inmediata y ese compromiso comunitario, ¿no? Total. Hay responsabilidades desparramadas. Totalmente, totalmente. Nosotros apuntamos a esto. Hay un esfuerzo muy importante que se está haciendo desde políticas sociales, de la Secretaría de Salud, desde seguridad también. Pero a veces lo que vemos es que se empieza como a fragmentar ese esfuerzo que se está haciendo. Por eso planteamos una cuestión de la necesidad de una mesa de trabajo en donde se articule lo que se está haciendo desde los distintos sectores. En particular, en la última asamblea, los referentes que han ido del área de niñez nos han dicho que ya están sentándose en una mesa a articular esto. También la promesa ha sido que en breve vamos a tener posibilidad de participar un poco de ese trabajo, en donde nosotros aportamos con lo que escuchamos de las organizaciones que trabajan en territorio, aportamos también con lo que nos pidan, porque desde donde se pueda vamos gestionando y vamos acompañando también, pero la pata fundamental que nosotros pretendemos incorporar es esto de visibilizar el tema con la comunidad y empezar a rearmar este concepto de corresponsabilidad que ha quedado como desarticulado también, ¿no? Con esta mirada muy de que sálvese quien pueda, bueno, empecemos a ver que los pibes son de todos, son de nuestra comunidad, ¿no? Claro. Entonces, Esa me viene de cuando hablábamos de la cuestión de las tecnologías también. Ese es uno de los aspectos que se perdió, ¿no? Esto de claro. los pibes son de todos, de salir a la calle, que si yo no estoy mirándote, probablemente esté, no sé, el verdulero de enfrente o la vecina de al lado haciendo una mirada a lo que está pasando, que es Claro. parte de lo que ya no tenemos. Sí. Ujú. Sí. Y es algo que uno siempre añora, que era un recurso muy importante, pero también es real que difícilmente podamos volver a ese tipo de barrios o comunidades. Entonces, tenemos que empezar a construir red de otra manera. Eso seguro. Y por ejemplo, ¿qué te imaginas? Y por ejemplo, nosotros apuntamos, digamos, a generar comunidad dentro de las instituciones. Vas a reforzar eso fuertemente porque por ahí el chico que va a la escuela, no sé, a la escuela de acá del centro viene de distintos barrios, ya no están todos jugando cerca de la plaza o cerca de eso. Hay algunas comunidades que todavía lo tienen, afortunadamente, y ahí hay que reforzar, pero en otros lugares lo que hay que reforzar es, bueno, la identidad comunitaria dentro de las instituciones. En los barrios están los clubs barriales, bueno, hoy fuertemente merenderos, oratorios, lugares juveniles que tienen como mucha pertenencia con los pibes. Ahí hay que también ponerle energía y reforzar. Y reforzar implica darles herramientas también a los referentes comunitarios que están trabajando, porque por supuesto que no puede haber un psicólogo, yo digo psicólogo pues yo soy psicóloga, ¿no? Social o quien sea, o médico, no podemos pretender que en cada institución va a haber este equipo formado con todas las profesiones y tampoco tendría sentido que lo hubiese, pero sí es necesario
formar o darle herramientas a las personas que están trabajando con los chicos hoy para que puedan también de alguna manera sostener, generar red, saber a dónde tienen que ir cuando pasa algo. El otro día tuvimos una actividad desde la Mesa de Prevención del Suicidio con dirigentes de grupos Scout de uno de los distritos de acá de la zona, ¿no? Y la verdad que es re interesante porque ellos alojan a un montón de chicos los sábados, lo mantienen eso a lo largo del tiempo porque van creciendo los chicos dentro del grupo y empiezan a tener también ahí una comunidad muy fuertemente con las familias. Entonces, que ellos tengan herramientas para saber qué les tiene que llamar la atención, a dónde recurren, porque a veces no es solamente que uno vea que algo está pasando y de buena voluntad lo resuelva. A veces hay que buscar ayuda en otro lugar. Bueno, todo eso son elementos que se le dan para que estas personas que tan, la verdad, amorosamente alojan a los chicos todo el tiempo, puedan además sentirse más seguros al momento de estar en esa función. ¿Por qué decís que ya no va a volver? Yo lo comparto, pero ¿qué crees qué es lo que hace que sea irreversible, digamos, ese cambio? Yo creo que y me parece que esta cuestión de la globalización, ¿viste? Esta mirada global de que somos ciudadanos del mundo, en realidad no somos ciudadanos no de ningún somos lugar. Ciudadanos, lo que pasa siempre, ¿no? Cuando todos lo hacemos, no lo hace nadie, bueno, pasa un poco así. Somos ciudadanos del mundo, pero finalmente terminamos como perdiendo algunas raíces de que nos hacen ser parte de un territorio más concreto. A lo mejor, quien te dice que hay una vuelta a eso. Yo lo veo medio lejano. No sé si llegaremos a verlo en nuestro caso. No sé si llegaremos a verlo a nosotros, claro. Hablando de la participación y de las instituciones, específicamente con el tema de narcotráfico, hace algunos años, ¿te acordás que después de una serie de episodios de mucho impacto político, mediático, se conformaron una serie de mesas y de reuniones? Sí. Recuerdo, una fue con las universidades también, no sé si estabas vos, pero si no había representación de UNISAL. ¿Eso quedó en algo? ¿Se avanzó? ¿Sirvió o no? Eso no avanzó. Lo que al menos no avanzó desde el área que a nosotros nos interesaba cuando participamos desde la universidad, que era el tema más preventivo, que es donde nosotros trabajamos fuertemente. La Universidad Salesiana trabaja fuertemente en Costa Blanca, en Noroeste. Bueno, cuando digo trabaja porque los chicos efectivamente van a hacer extensión, tienen merenderos, tienen apoyo escolar, tienen muchos talleres y tienen mucha actividad con grupos de mujeres. Bueno, ahí están los martes de cena, donde nuestro rector, que es el padre Willy, tiene estas cenas multitudinarias, digo yo, 70, 80 pibes a veces en situaciones de consumos problemáticos que van a trabajar y a estar con él y con los estudiantes que van. Esa parte de prevención, que era lo que más nos interesaba, quedó como en stand-by. Creo que avanzó más hacia una cuestión más del orden de la parte más de seguridad o más de construir algo desde lo forense también con la UNS, que es sumamente importante y valioso que se haga, por supuesto, pero quedamos a mitad de camino con eso. Claro. Es otra posibilidad también reflotar ese tipo de mesas, que también nosotros lo pensamos, pero de manera articulada y poniendo esfuerzos en lo preventivo. Otra cuestión clara que nosotros por ahí en el comunicado creo que queda claro, pero también lo hemos planteado, no nos interesa a nosotros generar una cuestión punitivista con los pibes. No es la idea. Claro, porque todo esto, recordemos que veníamos de un debate que se terminó con sí, parece que terminó, lamentablemente, con la aprobación de la baja de la edad de imputabilidad, ¿no? Que está ahí con algunas dificultades para la ejecución o dudas que se planteaban aquí a nivel local, pero vigente, ¿no? Sí, va a estar vigente en septiembre y no sabemos cómo se va a aplicar y de qué manera, porque la verdad que trae serias complicaciones. Primero porque estamos hablando de pibes de 14 años que nosotros creemos y nosotros creemos, y también obviamente científicamente está avalado que así lo sea, están en formación todavía y en desarrollo, incluso en desarrollo de sus cuestiones neurológicas y biológicas, si no queremos hablar del psiquismo, no queremos hablar de la cuestión más constitutiva de lo emocional, ¿no? Con lo cual, hasta hay ciertos elementos que tienen que ver con cómo pueden desde su biología, por decirlo de alguna manera que se comprenda, dar respuesta a algunas cuestiones de qué está bien, qué está mal y cómo operativizo algunas cuestiones, ¿no?
Pero más allá de eso, digamos, lo que complejiza muchísimo más aún esto de que además la ley hasta este momento, viste que un chico menor de edad podía ser imputado como mayor de edad, de alguna manera, y con un tratamiento como mayor de edad, si la Sí, según el sanción tipo que de había cometido, delito según el de... tipo de delito, Ujú. bueno, en 2 años de condena, entonces ahí sí podían. Hoy no se hace una tipificación de delitos. O sea que todos los que Ujú. cometan algún delito que no sabemos, acaba de quedar en el criterio de los fiscales cómo Claro. manejan esto, estarían teniendo una causa penal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con lo que Ujú. implica eso también. O sea, el chico que escribió el espejo para perderse, haciendo una amenaza, que uno puede decir es gravísimo, pero la verdad es que por ahí es un chiste o una forma de zafar de alguna materia, como el que lo hacía con el tema de la amenaza de bomba, hoy tiene una causa Claro. penal. Ujú. Eh, que y que dependa, digamos, del criterio del fiscal que esté, porque entendemos que hoy los fiscales van a tener un criterio bastante conciliable con lo que Sí. venimos trabajando, ¿no? Pero bueno, depende del criterio de la persona que esté, qué tratamiento va a ser de eso, Claro, lo que no es significa, como complejo. muchas veces se plantea, no abordar esa Por situación, ¿no? supuesto que Digamos, hay que porque de hecho se abordarlo, hacía, ¿no? claro, totalmente, Ujú. totalmente. Y de hecho se pedía que se haga, porque estos chicos que llegan a estar en conflicto con la ley penal juvenil, al menos lo que tienen es la mirada de la gente cuando Ujú. cometen un delito, ¿no? Previo fueron chicos vulnerados en sus derechos, que siguen siendo vulnerados en sus derechos, con 14 años también, no es que dejan de ser vulnerados, y que no han tenido lo que necesitaron. Bueno, hoy la ley da esto, ¿no? En algún punto decís, bueno, hoy va a haber que ocuparse porque hoy entra en otro régimen, pero ¿cómo se van a ocupar? Ujú. ¿Dónde? Que es la pregunta de todos. ¿Con, También, con claro. qué? ¿Qué programas serían los que van a ayudar a que este chico hoy desde este otro lugar se reinstale, se rehabilite, pueda Ujú. volver a estar dentro de lo social, ¿no? No lo sabemos, eso lo hemos consultado, todavía no hay nada claro. Eso implica, además de las voluntades, un presupuesto asignado para un montón de cuestiones, que además decimos por qué no se lo asignó para lo otro, cuando Claro, nosotros para hemos pedido 1000 veces desde lo preventivo necesitamos centros de día, necesitamos lugares que contengan a estos chicos que por ahí están en la calle porque sus familias no lo pueden sostener. No que los saquen de la casa, sino que durante el día, esta es la función de los centros de día, ¿no? Ujú. Tengan un espacio de contención donde estén haciendo alguna actividad formativa, recreativa, de lazo social, de un montón hasta las tareas de la escuela, ¿no? Claro. Bueno, todo eso que implicaba una inversión no se hizo, hay un montón de cosas que quedaron a mitad de camino ahí, lo mismo pasa con la ley de salud mental, y vamos a poner la plata entonces en este lado, cuando ya están con conflicto, bueno, Ujú. si sirve al menos para que estos chicos salgan de la situación en la que están, bienvenido sea. No creemos, nosotros no somos muy auspiciosos en que eso vaya a pasar. Claro. Están escuchando a Alba Picardi. Respecto de la política pública en territorio, más allá de lo que decías que se están haciendo esfuerzos en un contexto además donde hay un corrimiento del Estado Nacional, ¿qué les parece lo más urgente? ¿Qué tipo de intervención o de política pública hace falta? Nosotros lo que hemos visto es que la apuesta a los puntos de encuentro Mm. comunitario y a los equipos territoriales de salud dentro de algunos lugares que eran puntos calientes, que era necesario tenerlo, dio unos resultados muy importantes. Por supuesto que hay que seguir trabajando en eso Ujú. y ampliar los equipos y los puntos comunitarios, fundamentales. Porque realmente se ve que son referencia. O sea, nosotros cuando los vamos a ver, hay talleres funcionando, están funcionando muchas veces articulados con enviones, con otros Claro. dispositivos, y son puntos de referencia para la comunidad y se han convertido en punto de referencia, entonces es importante eso. De hecho, nos ha pasado yo llevo a los estudiantes a veces a hacer alguna práctica y entre hora de los talleres, que por ahí todavía no están talleres, los pibes igual se encuentran ahí y por ahí se sientan ahí en el patio a tomar mate o a charlar y está buenísimo que pase eso, que no estén en otro lugar, que estén ahí, ¿no? En ese punto comunitario. Porque de alguna manera te da la señal de que es un punto de referencia con el que se puede seguir Claro. trabajando. Ese camino para nosotros es el adecuado, lo comunitario y lo territorial. No tratar de traspolar Ujú. a los pibes o a las familias a pensar, bueno, que vengan a atenderse,
que también hay muy buenos espacios. Ahí el Departamento de Salud Mental en Güemes tiene dispositivos muy interesantes, se la rayan, pero después por ahí esta cosa de sacar a la gente de sus entornos es más complejo. Por ahí lo ideal es poder reforzar lo territorial. Claro. Y eso es, digamos, es por donde se viene pensando, pero bueno, lo que pasa es que la demanda nos viene avasallando. También es real en salud mental, vos antes tenías pibes que podían, o familias que podían recurrir a lo privado para tener algún tipo de abordaje de atención, que hoy también en lo privado hay mucha respuesta de grupos y demás, y hoy el 30%, creo que me quedo corta, perdió la obra social, entonces se vuelca a lo público, con lo cual hay toda una sobrecarga en los dispositivos públicos que, bueno, lleva su tiempo, lo comprendemos nosotros. En este punto, digo, nosotros tensamos un poco la idea del Consejo con el comunicado, es, bueno, pongamos en tensión lo que está pasando, porque es importante que empecemos a reforzar entre todos, pero no perdemos de vista el esfuerzo que se está haciendo, porque es real ese esfuerzo también, no es que decimos no se está haciendo nada, ¿no? ¿Esperaban una mayor repercusión, por ejemplo, de lo que fue el comunicado de los distintos oratorios, la gravedad del tema que se estaba exponiendo, y más allá de que puede haber habido algún tipo de reacción, total, tal vez por lo bajo, no fue un tema que se haya discutido? No, esperábamos una mayor reacción. Estamos acostumbrados a que el tema de infancia, nosotros, infancia, salud mental, discapacidad, sabemos que son temas. Recordábamos antes de la nota todo el proceso en gobiernos anteriores, declaración de emergencia y demás, que también fue desoído, ¿no? De todas formas, sí, lo que de alguna manera nos tranquiliza es que se empiezan a generar acciones. Ya te digo, esta mesa de articulación empezó a trabajar. En este punto no necesitamos nosotros que nos rinda nadie explicaciones de nada, pero sabemos que están trabajando, sabemos que en algún momento vamos a poder vincularnos con eso. Tenemos acá la posibilidad de convocar y quienes tienen los efectores, incluso seguridad, que por ahí nunca habíamos podido relacionarnos con tanta fluidez. Tenemos una línea abierta como para conversar y plantear inquietudes y bueno, y un ida y vuelta. Eso ya es un montón en temas de infancias, porque bueno, sabemos que siempre es un área que cuesta, ¿no? Así que esperábamos mayor impacto, seguiremos en estas detenciones insistiendo, pero bueno, sabemos que algo se va a ir generando. Alba, la última, que tiene que ver con muchos de estos temas que estamos tratando y con esto del maltrato a los jubilados, el desmantelamiento insensible de las políticas de discapacidad, bueno, lo que ya conocemos y contamos habitualmente. Ayer la escuchaba a Rita Segato diciendo que había una especie de pedagogía de la crueldad. Claro. ¿Qué es lo que se busca con eso? Y del otro lado, ¿por qué de alguna manera también, como ustedes plantean ahí, lo terminamos naturalizando, ¿no? Porque más allá que acá estamos charlando y algunos espacios están trabajándolo, como comunidad, como sociedad, seguimos nuestra vida mientras todo eso ocurre, ¿no? Claro. Bueno, porque lo que subyace a todo esto es una ideología política que para seguir creciendo necesita justamente de la crueldad, pero la crueldad como herramienta para generar fragmentación. Yo creo que nunca habíamos visto tan abiertamente la búsqueda de, bueno, y sí, algunos van a sobrevivir y otros no. Y algunos lo dicen más elegantemente y otros no, otros lo dicen así crudamente. Y bueno, no se puede todo. Entonces, que uno dice, yo no me resigno a eso. Es como que uno en su casa dijera, bueno, no nos alcanza, bueno, sacrificamos al hermanito menor y los demás comemos. Aparte son los mismos que te hablan de la economía como como lo que pasa en tu casa, ¿no? Claro, tal cual. Entonces uno dice, bueno, yo en mi casa no me quedaría contento o tranquilo pensando que tengo que sacrificar a alguien para que los demás coman. Entonces, a nivel, el mensaje creo que en algún punto les facilita eso a quienes lo piensan de esta forma, ¿no? La crueldad como herramienta de fragmentación para de alguna manera que no se genere esta mirada solidaria o esta cuestión colectiva de, bueno, no, mirá, no es ellos o nosotros. El generar un ellos o nosotros hace que, bueno, a cierta parte de la población es prescindible. Lamentablemente, yo digo, no solamente vemos la naturalización de que algunas personas empiezan a creer esto, que algunos son prescindibles en este cuerpo social, sino que las propias personas que son víctimas de esto
empiezan a sentirse prescindibles y uno ve gente, lo habrás escuchado, gente que se resigna que come una vez al día. Claro. Dice, bueno, porque el esfuerzo lo tenemos que poner entre todos. Y vos decís, no, ese no es un esfuerzo que se le debiera pedir a nadie. Y la gente que está pasando esa situación, bueno, lo vive como que está aportando desde ese lugar, ¿no? Es por eso el sistema, creo que en esto es muy claro, en la crueldad y la perversión que aparece, la cosa disociativa, la cosa fragmentada, ¿no? Bien de este tipo de miradas en donde alguien se está beneficiando de esto, claro. No es algo inocente. También aparece fuertemente, ¿no? Creo yo, esta mirada de que no hay que politizar, que la política es mala. Bueno, porque esa también es la forma de que no se construyan otras ideas que se puedan oponer a esto. Alba, muchísimas gracias por la charla, la seguiremos en cualquier otro momento. Gracias a ustedes. Alba Picardi es integrante del Consejo Local de Niñez y Adolescencia, decana de Psicología de la UNISAL, estuvo en Eso Estamos.